Bueno, llegamos a la fase final de este nuestro taller o actividad precongreso en formato virtual, que es el taller de coagulación acerca del manejo de las pruebas de coagulación. Y nos toca elaborar una serie de conclusiones finales y cierre de esta actividad, que esperamos haya sido de su agrado. Para ello vamos a retomar estos casos clínicos que habíamos iniciado en el comienzo de nuestra actividad. ¿Se acuerdan de estos pacientes que teníamos pendientes? Y que a través de estas conclusiones, a través del análisis de estos casos, vamos a llegar a las conclusiones del mensaje que le queremos hacer llegar. Empezamos por el paciente CG, que le habíamos dado sus iniciales, son CG. Aquel niño con el hematoma producto del traumatismo y aquellos antecedentes hemorrágicos de equimosis espontánea en el mismo, ¿ok? Que eran importantes. Eso por la parte clínica. Por la parte del laboratorio, recordemos que el laboratorio de primer nivel reportó unas pruebas que parecían ser normales, con algunas observaciones que fueron relevantes para el paciente. ¿Qué pasa en este caso? Que si la clínica valora de una manera individual al paciente, existen evidencias clínicas de que existe una condición hemorrágica en el paciente y que probablemente esa condición hemorrágica debe haber sido congénito, puesto que el niño tiene escasos meses, escaso tiempo de vida y además tiene antecedentes que hace pensar que el sangrado viene desde sus primeros momentos, ¿ok? Por otro lado, si analizamos los resultados desde el punto de vista del laboratorio, los resultados del laboratorio reflejan perfecta normalidad. O sea, no parece haber ningún tipo de alarma en el resultado del laboratorio. Pero el caso y lo que hemos, digamos, discutido la mañana de hoy es que el laboratorio y la clínica no se pueden disgregar. Tienen que haber una interrelación en cuanto a los resultados emitidos y el análisis de los resultados del laboratorio debe ser hecho en el contexto de la clínica del paciente. Entonces, en este sentido, si existen evidencias clínicas de que hay un problema de coagulación, pues antes de conversar con el laboratorio y buscar el origen de ese problema, pues no deberíamos de quedarnos, no deberíamos de paralizar nuestra labor hasta ahí. ¿Ok? En todo caso, ante la sospecha clínica de que ese trastorno hemorrágico existe y conociendo además que pueden existir limitaciones en las pruebas generales utilizadas y que además son muchas las causas que pueden incidir en el error, ¿qué sería lo correcto? Pues verificar ese resultado en el laboratorio en primer lugar y en el caso de que podamos verificarlo, pues llegar a hacer la evaluación específica de los componentes de la hemostasia, porque el descarte de un trastorno hemorrágico en el paciente tiene que hacerse de manera efectiva y a través de las pruebas de rutina únicamente podemos arrojar resultados confusos que pueden llevar a diagnósticos inadecuados. En el caso particular de este paciente, el clínico conversó con el laboratorio, conversó con los expertos en el área, los cuales manifestaron que existía las manifestaciones clínicas eran inequívocamente, estaban asociadas a la hemofilia, o sea que aquí lo que habría que hacer es descartar que verdaderamente, independientemente del resultado de que tuviera del PTT, o del PT o de estas pruebas generales en particular, que se hicieran pruebas específicas que descartaran en el paciente la presencia de una condición de hemofilia. Y así se actuó al respecto. ¿Tiene algún defecto de la coagulación? El laboratorio dice que no, pero la clínica dice que sí. ¿Ok? Y entonces hay que seguir evaluando. Y en este sentido, el paciente fue remitido al centro de referencia, en el cual se ejecutaron las pruebas de rutina que revelaron que el PTT del paciente sí estaba prolongado. Obviamente hubo un error en el primer laboratorio que llevó a un resultado inadecuado. ¿Cuál fue el origen del error? Ya decíamos, lo importante no es saber quién lo cometió ni qué pasó, sino por qué pasó eso, cuáles pudieron ser las fuentes de error, qué pudo haber pasado, etc. El caso es que el PTT sí estaba prolongado en el paciente, la mezcla de corrección con plasma normal revelaba que era una deficiencia de los factores de la coagulación, el diagnóstico presuntivo de hemofilia se hizo cada vez más
sólidos y se hizo la cuantificación de factor 8 de la coagulación, revelando que el paciente sí tenía una hemofilia A severa, que no fue evidenciada en el primer laboratorio y que por malos manejos se llevó a un diagnóstico inadecuado. El caso es que en el momento en que fue diagnosticado adecuadamente, el paciente pudo recibir el tratamiento más idóneo y con una sola, disposición del factor, en particular el factor 8, que era el que necesitaba, pues ya la mejoría clínica fue evidente. Entonces, digamos, el mal manejo por parte del laboratorio llevó a que se llevó a un diagnóstico inadecuado, un retardo en la aplicación del tratamiento, y esto pudiera haber tenido consecuencias fatales para el paciente. En este caso, afortunadamente, el paciente pudo recibir el tratamiento, no de manera oportuna, pero de manera adecuada, y ya mejoró. Entonces, esto es una conclusión importante de lo que debe ser una buena interrelación de la clínica con el laboratorio antes de sacar conclusiones desfavorables para el paciente. En relación al niño que estaba anticoagulado y que tenía el control de la anticoagulación por parte del laboratorio y que con la nueva metodología implementada en el laboratorio reflejó un error de coagulación. ¿Okay? Un alarma en el autoanalizador que hacía pensar, o en el coagulómetro que hacía pensar que el paciente tenía niveles de tiempos de protrombina muy elevados, un INR probablemente muy elevado, y lo que pudiera obligar al médico de una manera inmediata a la suspensión de la anticoagulación con las consecuencias fatales que esto pudiera derivar. ¿Okay? En este sentido, habían dos cosas que llamaban poderosamente la atención en el profesional del laboratorio. Uno, un niño que tiene 23 años acudiendo a un centro y nunca había tenido un problema de esta índole. ¿Okay? Tiene que llamar la atención, algo está pasando. Hay que hacer una validación adecuada de qué está pasando con ese paciente y qué pudo haber sucedido. En todo caso, comunicarse con el paciente y saber si hubo algún cambio considerable en su esquema de anticoagulación o en su estilo de vida que pudiera haber interferido con el nivel de anticoagulación, porque estamos hablando de valores sencillamente aberrantes. ¿Ok? Y el segundo aspecto que llamaba la atención por parte del profesional del laboratorio es el hecho de saber que la metodología había cambiado en el laboratorio y que de alguna manera pudiera haber alguna alteración que pudiera haber, o pudiera haber algún cambio que hubiese incidido en el resultado aportado por el laboratorio. El caso es que de igual manera la comunicación con el clínico, la comunicación con el paciente debe existir antes de arrojar esos resultados que llaman la atención, que son sencillamente aberrantes con respecto a el manejo que se le daba hasta el momento para el paciente. ¿Tiene el médico que modificar la dosis de anticoagulante de este paciente por estar sobreanticoagulado? Primero hay que verificar que ese es un valor verdadero, que eso es lo que está ocurriendo con el paciente. Y eso fue lo que hicimos. Consultamos con el clínico, el cual nos dijo, de acuerdo al resultado, el INR tenía que estar por encima de 12, un valor francamente aberrante. Y no había sangrado en el paciente, no había evidencias de sangrado en el paciente, no había algún cambio, alguna medicación extra, algún tipo de cambio en su estilo de vida que haya causado interacción con el medicamento. El paciente aparentemente estaba consumiendo la misma dosis, no había tenido ningún cambio en su estilo de vida, o sea que francamente ahí había algo que nos hacía pensar, oye, antes de reportarle ese valor tan alterado que pudiera derivar en consecuencias de tratamiento inadecuadas en el paciente, pues hay que verificar todo el sistema de ensayo. Y eso fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue usar, en primer lugar, metodologías alternas. ¿Por qué? Por la consideración de saber que estábamos cambiando de metodologías de laboratorio y que no podíamos presumir que pudiera estar interaccionando. Para sorpresa de nosotros y un motivo de gran enseñanza, utilizamos la metodología anterior que teníamos en el laboratorio, aún teníamos disponibles consumibles y reactivos en ese sentido, y usamos la metodología alterna.
¿ok? Que utilizaba equipos y reactivos de otra naturaleza, de otra composición, etc. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que el INR de ese paciente y el valor en segundos del tiempo de protrombina revestían perfecta normalidad. Es decir, el paciente tenía un tiempo de protrombina alterado y un INR de 3, pero era lo esperado para su condición clínica. ¿Ok? Entonces nos enfrentamos ante un resultado de una primera metodología que reporta un INR mayor de 12 con una metodología que actualmente representa un INR de 3. Entonces vemos cómo resultados tan divergentes pudiera haber causado problemas en el paciente si eran reportados sin antes verificarlo. ¿Ok? Esto nos llamó la atención, fue motivo de reflexión, fue motivo de inclusive de aprendizaje continuo, de que tenemos que interrelacionar con el clínico, tenemos que validar los resultados en el contexto clínico del paciente, validar los resultados en el contexto de otros pacientes que están ejecutándose la misma prueba y tomar decisiones al respecto. Incluso hicimos la comparación en los otros pacientes que estaban recibiendo terapia anticoagulante oral y la correlación entre las dos metodologías era bastante buena, a diferencia de este paciente que mostraba esos resultados totalmente discrepantes. Incluso nos fuimos más allá, porque con esa, digamos, con esa curiosidad científica que debemos de cultivar entre los profesionales del laboratorio, nos fuimos a la metodología visual y dijimos, vamos a ver si el origen de los resultados está en el equipo o de los resultados discrepantes está en el equipo o está en el reactivo. Y sorpresa para nosotros, a través de la metodología visual, con el primer reactivo, el valor del tiempo, el punto final del tiempo de protrombina no lo podíamos visualizar. Mientras que con el segundo reactivo, el punto final sí se lograba visualizar. O sea que el equipo estaba registrando lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el paciente. En el primer caso, que no había coágulo, en el segundo caso sí lo había. ¿Cuál era la diferencia fundamental entre los diferentes reactivos? Todavía es un caso que verdaderamente nos da curiosidad de saber cuál es el origen de esta alteración. El caso es que la metodología, la primera metodología usaba reactivos de origen recombinante humano. Ese es el origen quizás de la fuente del reactivo. La segunda metodología usa reactivos de cerebro de conejo. Esa era la diferencia que estribaba entre ambas metodologías. Eso nos llevó incluso a probar otra metodología que usara reactivos recombinantes de otra naturaleza que no fuera de la misma casa comercial. Y sorpresa para nosotros, esa metodología, que era una metodología a pie de cama, un point of care, que usaba reactivos igualmente recombinantes humanos, también daba error y no registraba el punto final. Entonces, como conclusión de este caso en particular, nos dimos cuenta que existía una condición en el paciente, hasta ahora no identificada, no sabemos qué está ocurriendo en él, que no puede ser realizado su tiempo de protrombina con reactivos de tipo recombinante humano porque el punto final no es registrado y asumimos que la verdad lo estaba diciendo la tromboplastina de cerebro de conejo. ¿Por qué lo asumimos? Porque realmente no había evidencias de problemas en el paciente que hiciera pensar la presencia de una sobreanticoagulación en él, había ausencia de sangrado, el paciente desde el punto de vista clínico se estaba comportando de manera adecuada, de ahí que no había evidencias de pensar que estaba ocurriendo algo desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles son las razones? Realmente no las sabemos, hemos hecho las consultas respectivas a través de expertos, etc. El caso es que este paciente en particular tiene problemas de hacerle el control de su anticoagulación a través de otros reactivos o de reactivos de origen humano, más que de origen animal. En numerosas visitas que ha tenido el paciente, sigue comportándose de manera similar. O sea, tiene que ser monitorizado por metodologías de este tipo. Esto en caso de otros contextos, digamos de alteraciones,
de la coagulación, disfunciones de factores de la coagulación, ya ha sido reportado. Se ha visto el caso de deficiencias de alteraciones del factor 7 de la coagulación, que el reactivo que se emplea tiene repercusiones. Tenemos el caso también de la hemofilia discrepante, donde las metodologías de estudio pues no las detectan de la misma manera. El caso es que pudiera ser una condición similar a otras disfunciones descritas para otras patologías, pero realmente no lo sabemos. Lo importante aquí es saber la trascendencia de poder comparar o de intercambiar información clínica y de laboratorio antes de sacar conclusiones al respecto. En relación a las dos pacientes que acudían con una sospecha a un diagnóstico presuntivo de hemofilia, y en las cuales el primer paciente se corroboró por pruebas de rutina que se trataba de una hemofilia, que probablemente podría tratarse de una hemofilia por tener un PTT prolongado, mientras que el segundo paciente, pues, ¿no? Podría tratarse de una deficiencia de factor 7. Obviamente, eso son simplemente conjeturas que se hacen a través de los resultados emanados de las pruebas de entrada, de las pruebas de rutina, pero que necesitan, digamos, valoraciones más sólidas, pruebas más específicas que permitan de alguna manera sincerar el diagnóstico, saber específicamente de qué deficiencia o de qué alteración estamos hablando para que el paciente de esta manera reciba el tratamiento más idóneo. Entonces, al parecer, JA tenía hemofilia, pero no sabíamos si era una hemofilia A, podría ser una B. Y en el segundo caso, el paciente parecía ser una deficiencia de factor 7, pero eso había que demostrarlo. No podemos estar seguros hasta tanto no hagamos las pruebas específicas. Y eso fue lo que se hizo. Los pacientes acudieron a las pruebas específicas y vemos como en el caso del primer paciente, pues los niveles de factor 8 estaban disminuidos, los niveles de los otros factores de la coagulación estaban en condiciones, estaban en valores normales, incluso el caso del factor von Willebrand, que también estaba normal, algo que es muy importante, porque nosotros igualmente podemos tener niveles bajos de factor 8, no solamente en el caso de hemofilia, sino también en el caso de enfermedad de von Willebrand, en el caso de otras condiciones que pudieran, de deficiencia combinada del factor 5 con 8, o sea, hay otras condiciones. Obviamente, los niveles tan bajos de factor 8 casi de manera exclusiva se ven en el caso de la hemofilia A severa. En el caso del segundo paciente, pues sí, se hicieron las mediciones de factor 7 de la coagulación y se corroboró que verdaderamente era una deficiencia de factor 7 de la coagulación. El definir que se trataba de una u otra condición, pues era relevante, se necesitaba de un laboratorio que estuviera de alguna manera más desarrollado para llegar al diagnóstico definitivo, de manera de que cada uno de los pacientes recibiera su tratamiento idóneo, que en el caso del primer paciente era concentrado de factor 8 o terapias no sustitutivas que sustituyan su función, y en el caso del segundo paciente, pues el concentrado del factor 7. Entonces, de alguna manera, pues es importante. Por último, algunos casos finales para, de alguna manera, puntualizar las conclusiones que queremos decir. Este es un caso de una paciente de 33 años de edad, natural de la República Dominicana, que tuvo un sangrado excesivo después de una exodoncia y cirugías previas, ¿ok? En ese momento recibió crioprecipitado, estamos hablando de hace más de unos 30, 40 años atrás. Ella recibió en ese momento la terapia existente, que era el crioprecipitado, y a las 24 horas, señala el médico, tuvo una exagerada elevación del factor 8, superior a lo que se esperaba para la terapia aplicada. Tenía como antecedente que su hermano había sido diagnosticado en Estados Unidos como hemofílico y ella era portadora sangradora. ¿Ok? Vemos los resultados arrojados de sus pruebas de rutina. Simplemente se quería corroborar si ella era una portadora de hemofilia y esa era la causa de sus sangrados. Pudiera ser perfectamente factible si ella tenía un hermano diagnosticado en Estados Unidos de hemofilia, que ella fuera una portadora de hemofilia y que las causas del sangrado haya sido porque tenía niveles muy, muy bajos del factor 8 de la coagulación. El caso es que hacemos las pruebas de rutina y vemos que el TTP, el PTT de la paciente, pues sí, efectivamente, estaba prolongado,
y las pruebas de corrección con plasma normal revelaba que había una deficiencia de un factor de la vía intrínseca de la coagulación, perfectamente compatible con el caso de que ella fuera una portadora de hemofilia A. Entonces, por pruebas de rutina, pues sí, esto es perfectamente factible y válido. Se le hacen las pruebas específicas porque había que demostrar la deficiencia de factor 8, ¿verdad? Y vemos con asombro que el caso es que la paciente tiene niveles de factor 8 de 3%, ¿ok? Con niveles de factor von Willebrand y de función de factor von Willebrand perfectamente normal. Puede ser una portadora con niveles tan bajos, prácticamente estaríamos hablando de una hemofilia, ¿ok? En mujer, aunque fuera en mujer, la hemofilia en mujer puede manifestarse, no es lo común, pero puede manifestarse y los niveles son francamente bajos de factor 8. La agregación, las pruebas de función plaquetaria estaban normales y el resto de los factores de la coagulación, factor 12, factor 11 y 9, parecían ser normales, o sea, perdón, estaban normales. El caso es que estos valores tienen que llamar la atención, son valores francamente bajos. ¿Se trata verdaderamente de una portadora o pudiera ser alguna otra condición donde los niveles de factor 8 estuvieran francamente disminuidos? Se sabe actualmente que los niveles de factor 8 bajos también pueden estar bajos en otras condiciones que no son hemofilia. Y estos valores francamente bajos, pues puede llamar la atención y saber de qué pudiera tratarse de ese caso. Habíamos hablado de otras condiciones y particularmente hay una condición en particular que cursa con esos bajos niveles de factor 8 en una paciente. Es un trastorno autosómico, a diferencia de la hemofilia, que es un trastorno ligado al cromosoma X, y se trata de la enfermedad de von Willebrand tipo 2N o Normandie, tipo Normandie. ¿Okay? Se hizo el estudio de la afinidad del factor von Willebrand por el factor 8 y él reveló que estaba anormal, es decir, que se trataba de una enfermedad de von Willebrand tipo Normandie. El caso es que los niveles de factor 8, y esto lo tiene que tener el conocimiento el profesional, tanto clínico como de laboratorio, no solamente se da en el caso de la hemofilia, tenemos que saber que existen otras condiciones, otros trastornos que también coexisten con los niveles bajos de factor 8. El conocimiento está en saber hacer el diagnóstico diferencial entre las patologías para darle de manera adecuada el tratamiento más idóneo a este paciente. Si le damos un falso diagnóstico, pues recibirá un tratamiento inadecuado y por ende puede afectarse su seguridad. En el caso de niveles bajos de factor 8, además de hemofilia, lo podemos tener en enfermedades von Willebrand, tanto tipo 1 como tipo 3, algunos tipos 2, especialmente el tipo Normandie, que es el caso de nuestros pacientes, y las deficiencias combinadas de factor 5 con factor 8. Entonces, esto lo tiene que tomar en cuenta el laboratorio para tomar las herramientas adecuadas en el diagnóstico y los algoritmos diagnósticos adecuados para llegar al diagnóstico diferencial de manera adecuada. El último caso es una paciente también muy interesante, una paciente de mujer de 53 años con una artritis reumatoide desde hace 2 años. En un prequirúrgico para exodoncia de sus cordales presenta un TTP francamente incoagulable. Una terminología que no debería ser usada, porque debería reportarse un valor, el PTT por encima de qué valor pudiera estar el tiempo en segundos, pero la palabra incoagulable pues no debería ser usada. La paciente no tenía manifestaciones hemorrágicas y tenía como antecedentes un sobrino con diagnóstico de hemofilia A leve. ¿Ok? Pasa una situación como el caso anterior, se sospechaba que pudiera tratarse de una paciente portadora de hemofilia por su antecedente de su sobrino, ¿ok? Sin embargo, llamaba la atención algo muy importante, porque ese PTT tan prolongado, o porque ese tiempo de tromboplastina parcial activada tan prolongado, si el paciente no tenía en una portadora no se esperaría esos valores, pero más allá de ello, no tenía manifestaciones hemorrágicas. Aquí vemos los valores de las pruebas de rutina, las pruebas especiales, las pruebas generales, y vemos algo importante. Efectivamente, la prueba que estaba prolongada era el tiempo de tromboplastina parcial activada.
Y vemos como el tiempo en segundo es de 128,4 segundos, con una mezcla control paciente que corrige a valores normales. Obviamente hay una deficiencia de un factor de la vía intrínseca de la coagulación y obviamente se va a las pruebas específicas, las cuales revelan un nivel de factor 8 de 38%. Niveles de factor von Willebrand, tanto en antígeno como en actividad, totalmente normal, y niveles de factor 12, de 11 y de factor 9, perfectamente normales. El caso es que desde el punto de vista clínico, hay un sobrino en la paciente con hemofilia leve. El nivel de factor 8 en esta paciente, desde el punto de vista clínico, coincide. Esto pudiera tratarse de una mujer portadora de hemofilia. Ahora, ¿cuál es la discrepancia aquí? La discrepancia es muy clara. No hay, primero, manifestaciones hemorrágicas del paciente, de la paciente, pero más allá de eso, está el hecho de que había un TTP de 126 segundos. Se le hicieron el estudio de los otros factores de la coagulación, 12, 11, se le hizo incluso el estudio de inhibidor lúpico que pudiera ser responsable de la prueba prolongada, y sin embargo todos reflejaron perfecta normalidad. Persistía la sospecha de por qué ese tiempo de coagulación tan prolongado, que no está justificado un 38% del factor 8 como responsable de ese tiempo de coagulación prolongado. Entonces, algo evidentemente estaba pasando en la paciente, adicional a lo que estaba ocurriendo, más allá de que pudiera ser un error que fue corroborado en el laboratorio, pues debería existir algo que no estábamos detectando y que de alguna manera fuimos incisivos al buscar cuál es la razón. El TTP estaba muy prolongado para ser explicado por un factor 8 de 38%. Entonces es importante correlacionar y volvemos a insistir, validar los resultados. Se hizo los estudios del resto de los factores de la coagulación, sin olvidar que existe una fase de contacto de la coagulación que pudiera estar alterada y, sorpresa para nosotros, la paciente resultó deficiente, además de factor 8, del quininógeno de alto peso molecular, 0,6%, y evidencias en su familia de varios casos también descritos de quininógenos de alto peso molecular. Esto para nosotros nos sirvió también de enseñanza el saber de que siempre correlacionar los valores del laboratorio entre sí y llegar a dar o arrojar resultados de acuerdo al análisis que se haga del estado clínico, de los signos y síntomas clínicos y los resultados del laboratorio. Se trataba de una deficiencia de factor 8 conjuntamente con una deficiencia de quininógenos de alto peso molecular, lo cual es relevante saberlo, sobre todo por si bien implicaciones desde el punto de vista clínico pudiera no tenerlo, pues desde el punto de vista del laboratorio justificar los resultados de cada una de las pruebas emitidas. Entonces, definitivamente el diagnóstico se llegó después de una interrelación adecuada de todo esto. Entonces, en resumen, tenemos los desafíos a los cuales se enfrenta el laboratorio de coagulación. Tenemos la necesidad de que el profesional que esté al frente de ese laboratorio tenga las competencias necesarias para asumir esos desafíos y para poder compensarlos. Saber que es un laboratorio que tiene múltiples retos que tienen mucho que ver con lo polifacético, lo multifacético que pudiera ser el mecanismo que estamos estudiando y que está comprometido en estos estudios, la gran diversidad de metodologías, de ensayos de laboratorio que tenemos disponibles, requiere una capacitación constante, requiere asumir que verdaderamente existen limitaciones en el laboratorio, que de alguna manera cuando evaluamos o cuando practicamos cada una de estas pruebas de laboratorio estamos sesgando el mecanismo de la coagulación y quizás las condiciones que estamos usando en el laboratorio de reproducir algunos acontecimientos para poder evaluarlos pueden a veces no correlacionar de manera exacta con lo que estamos observando en la clínica o en la fisiología de este proceso que estamos estudiando. Entonces, ejemplos pueden ser muchos, pueden haber muchos. La experiencia la viven día a día cada uno de ustedes en sus laboratorios
y pudieran tener muchas experiencias profesionales que ilustren cada uno de los, digamos, de los aspectos que pudimos tocar la mañana de hoy. Conclusiones, no las dejamos abiertas, preferimos no decirlas a través de una grabación, pues siempre es mejor discutirlo en vivo. Entonces, en este momento, pues se abre un periodo de preguntas, de inquietudes que pudieran surgir. Si no las podemos solventar todas o discutir todas, pues quedan abiertas la posibilidad de que podamos comunicarnos a través de estas vías. Finalmente, decirle, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Eso lo dijo Confucio, simplemente nosotros lo certificamos, ¿ok? De verdad fue un placer tenerlos por aquí, de verdad fue un placer poder estar aquí, aunque sea a través de este espacio virtual, cuando quisiéramos estar en vivo, pero bueno, las circunstancias lo demandan y simplemente buscamos la manera para hacernos partícipes y para estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, gracias César, gracias al resto del equipo del Comité de Trombosis y Hemostasia y un agradecimiento especial a esta agencia organizadora del Grupo Destino que nos hizo todo mucho más amigable y fácil. ¿Ok? Asumir esta tecnología de manera más amigable. Muchísimas gracias.